Me ha llegado un nuevo perfume que estoy esperando hace tiempo ya, que es el Acqua di Gio Parfum. Vosotros sabéis que yo soy un gran fanático del noventero clásico original, ¿no? Además me casé yo con un perfume que es una variante, que es como el original, pero un poco más, con más cuerpo, que es el Essenza, que está descontinuado. Bueno, la cosa es que acaba de salir este Acqua di Gio Parfum. Voy a abrirlo ahora por primera vez, voy a probarlo. Voy a deciros mis primeras impresiones. Voy a estar probándolo después y voy a comentaros todo sobre este perfume. Parfum, tiene como un degradé la botella. Bueno, primera impresión. Acqua di Gio nuevo, el Parfum. A ver qué tal. Oh. Mira, te voy a decir una cosa. Yo soy un gran conocedor, gran conocedor del Acqua di Gio Essenza. He usado varias botellas. De hecho, tengo esta y otra más de 180. Bueno, un perfume que me encanta, ¿no? Y tanto que lo conozco, te diría que de todos los perfumes de Acqua di Gio, con esta primera impresión que tengo de este ahora, de este Parfum, es que es casi exacto, al menos esa es mi primera impresión. Lo voy a estar probando más días para deciros más detalles, pero es, o sea, se me vino a la mente totalmente el olor. No tiene matices más marino, más oscuro, más no sé qué, más no sé cuánto. No. Mira, voy a probarlo con el profumo para ver también un poco la diferencia. Oye, ¿qué quieres que te diga, Claro, el perfume es como un pelín más elegante, es más oscuro y tiene más patchouli, tiene un toque de patchouli, ¿sabéis? Este dulzón medio de incienso, ¿no? Una cosa bien característica, pero este no lo tiene, no lo tiene. Y aquí yo no veo nada más que... Noto algo, Bueno, total, voy a estarlo probando mucho más y os voy a decir todos los detalles ahora. Bueno, señores, mira, he estado probando un montón esta nueva Acqua di Gio Parfum. Os voy a decir todo sobre esto, para qué lo recomiendo, para qué ocasiones, cómo es el aroma que dijo mi esposa, cuánto dura, bueno, todo. Vamos a hacer un repaso rápido con todos los Acqua di Gio que tengo aquí, los anteriores, para poderos decir más o menos dónde se pone este. Mira, este es el clásico noventero, el clásico, el más fresco de todos, el clásico, el original. Este es el Acqua di Gio Essenza, uno de mis perfumes favoritos de toda la historia. Con este perfume es el que usé el día de mi boda. Bueno, es como el Acqua di Gio original, pero más denso y más exquisito, más radiante, más compacto, ¿no? Eso es. Pero el aroma es el mismo. Luego salió, estamos en orden cronológico, luego salió el Profumo, que es como el Essenza, pero tiene como un toque dulzón, patchouli, incienso. Eso es, un toque leve, No es que sean muy diferentes. Este otro ya es bastante diferente, el Absolu, un perfume mucho más marino, con otro olor que no es tanto de Acqua di Gio. Esto como que se sale, como que no lo considero, digamos, dentro del aroma clásico Acqua di Gio. Después se volvió al aroma clásico Acqua di Gio, que está el Profondo, que es como el original, pero mucho más marino. O sea, mucho más marino tiene esta chispa eléctrica mucho más exacerbada. Bueno, este es el Profondo Lights, que fue una edición limitada. Esta fue otra edición limitada, Absolute Instinct, tampoco vale tanto la pena que hable de estos. Luego, el año pasado salió el Eau de Parfum, que este es un perfume como el Acqua di Gio, pero tiene como una parte como de rubarbo, ¿no? Que es una cosa que huele como a verde y goma. En mi opinión no es tan encantador como el original. Bueno, este es el Eau de Parfum del año pasado. Y ahora salió el Parfum. ¿Y qué es lo que tenemos aquí en cuanto a aroma con el Parfum? Mira, he de decirte, ¿te acuerdas que te dije al principio de cuando hice mi primera impresión que el Acqua di Gio Essenza fue un perfume que me recordó bastante ¿no? Mira, ahora que lo he probado y que he hecho todo tipo de test y lo he probado muchísimo, te puedo decir que estos dos son el mismo perfume. Son el mismo perfume. Yo no sé si en la formulación son exactamente igual, sería una cosa técnica, pero bueno, ¿qué más da? Es imposible diferenciar uno de otro en una persona
Ni en papel, ni en duración, ni en brillo, ni en aroma, nada. Son iguales. Exactamente iguales. Y la cosa que me alegra muchísimo. De hecho, cuando hice el vídeo de, si mal no recuerdo, de Profondo, dije, señores de Armani, si esta Francia no es igual a Acqua di Gio Essenza, no pasa nada, pero si vosotros decidís sacar de nuevo al mercado el Acqua di Gio Essenza, tenéis todo mi apoyo para ello, porque la encuentro una Francia espectacular, espectacular, espectacular. De las mejores que he tenido y de las mejores que tengo, y ha llegado el día. Ha llegado el día. Acqua di Gio Parfum, espectacular, espectacular, espectacular. Mira, vamos a empezar por el aroma. Lo que tenemos aquí es como un Acqua di Gio original, más denso, más compacto, más brillante y con mucha más fuerza y con mucho más aromático, ¿no? Entonces tiene este componente floral cítrico marino, pero mucho más, huele mucho más, ¿no? No es tan aéreo como que como que se dispersa y queda como en la chispa. Queda como más, es más sustancioso, por decirlo de una manera. Las ocasiones para utilizarlo, en mi opinión, este es un perfume ultra, ultra, ultra versátil. Yo esto lo veo espectacular para ir a comprar el pan por la mañana, y además, si lo usas en una ocasión ultra elegante, por ejemplo, yo lo usé para casarme, como ya os he dicho, o vas a una cosa ultra elegante, es que este es un olor ganador. Créeme que este es un olor ganador que va para toda ocasión y no va a dar la nota discordante de lo que te decía, ir a comprar el pan por la mañana, no vas a ser un bicho raro que dice, este hombre, ¿por qué? No, no, no. Exquisito, fresco, masculino, rico, rico. Y elegante lo mismo. Mi esposa, cuando le mostré este perfume, me lo apliqué, me acuerdo, me lo apliqué en la mano así, más o menos 2 horas antes de mostrárselo. Estábamos comiendo y se me ocurrió, y a mí ya se me había olvidado que tenía el perfume puesto, y se me ocurrió decirle, oye, ¿y este perfume qué te parece? Después lo usé otros días seguido, bueno, ahora os contaré. ¿Qué te parece este perfume? Y le cambió la cara. Le cambió la cara totalmente. O sea, fue una cosa como de ese estilo de reacción. Es una cosa que valoro muchísimo. Fue una cosa especial, ¿no? Una de las mejores reacciones que puedo tener yo, por lo menos mi esposa, que la conozco como es, una de las mejores reacciones que se pueden obtener de ella, porque además fue una cosa genuinamente buena. Y al otro día lo usé y me eché, me acuerdo, 2 sprays aquí, 2, llegaba como una bestia, 2 aquí, 1 y 1 acá atrás. Bueno, cosas que salimos, yo iba de casa ya, ella iba al lado mío, y ella no me decía nada, oye, qué rico tu perfume, nada, ¿no? Y decía, qué cosa más rara, ¿no? ¿Cómo es posible que no me diga nada? La cosa que le pregunto ya en un momento, le digo, oye, ¿qué te parece mi perfume? Exquisito, pero es Acqua di Gio, ¿no? Me lo dice, porque ella lo conoce perfectamente. Entonces, esa es la cuestión. Es un aroma espectacular, exquisito, pero es Acqua di Gio. Eso es lo que es Acqua di Gio. La duración de este perfume está bastante por encima de la media, y especialmente si lo comparamos con perfumes de este tipo, ¿no? Marino, fresco, está muy por encima de la media en mi experiencia. A las 8 horas continúa brillando, sigue irradiando. La puntuación que le voy a poner a este perfume, increíblemente para ser un perfume recién lanzado, es un 10 de 10. Un 10 de 10, un perfume espectacular. Te lo recomiendo totalmente. Con el conocimiento que tengo de este perfume, te lo recomiendo totalmente. Es verdad que tiene un 0 en novedad, porque de novedad no tiene nada, pero este es un perfume que pasa a la prueba del tiempo, ¿sabes? Hay ciertos perfumes que necesitan ser como novedosos para que uno lo aprecie y diga, qué rico, y ya lo hueles mucho y es como, ya no lo aguanto más, ¿no? Pero para mi opinión, mi experiencia, este es un perfume que pasa esa barrera, ¿no? Mira, por mucho que lo uses, por mucho tiempo que sigue siendo moderno, exquisito, masculino, bueno, tantas cosas, ¿no? Eso es, un 10 de 10. Y otro perfume que tengo que darle un 10 de 10, es mi propio perfume que lancé y ha sido un éxito de ventas increíble. De hecho, este es el perfume más vendido de la historia al día de su lanzamiento, de la historia del planeta. Excepto cuando llegó después Elon Musk y lanzó un perfume. Eso fue como hace menos de un año, creo, y fue el más vendido, el de Elon Musk. Pero el anterior, que yo tenga conocimiento al menos, fue este. Bueno, una cosa espectacular, hecho a todo mi gusto. Andrés Croxato Man. Si queréis comprarlo, os dejo la web aquí, ahí podéis saber mucho más. Actualmente tenemos distribución en Estados Unidos, Chile, México, España, que desde España enviamos a toda Europa. Bueno, y eso es, señores. Gracias, nos vemos pronto. Chao.